En distintas partes del mundo vuelven a surgir restos, a veces completos, de estructuras ciclópeas de origen desconocido, y nuevamente en lugares de difícil acceso, lejos de la civilización, como si la propia Tierra guardara celosamente su secreto a la vista de un mundo aún dormido e ignorante, de un pasado que a gritos pide una revisión urgente. Algo que muchos intentan, en el mejor de los casos, retrasar o en el peor relegarlo definitivamente al olvido. Y no es que lo pasaron de largo o recién sabían de ellos, ya los conocían, y a pesar de ello, otros recién se animan a divulgarlo, porque es el desinterés de ciertas personas que al desconocer su origen intentan que nadie lo sepa. Hoy, investigado profusamente por algunos radicales que realmente quieren mostrar al mundo que otras civilizaciones, tal vez más avanzadas que la nuestra, por más que a algunos esta realidad les duela escuchar, demuestran que nuestro pasado adolece de un gran desconocimiento que hoy empieza a revelarse. Lugares misteriosos del mundo, segunda parte. Los megalitos del monte Shoria en Siberia. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Pirámides egipcias, Machu Picchu, estatuas de la isla de Pascua. Admiramos estos monumentos misteriosos de las culturas antiguas. Nos hacen preguntas que todavía no tienen una respuesta inequívoca. ¿Quién construyó las pirámides y por qué? ¿Han utilizado los antiguos constructores hoy en día la tecnología usada para construir Machu Picchu? ¿Cuál es el propósito sagrado y práctico de los ídolos de la isla de Pascua y las estructuras de Stonehenge? Mientras tanto, las respuestas pueden estar escondidas en Rusia, concretamente en el desierto helado de Siberia. En el fondo de las montañas de la taiga, bajo una capa de nieve y hielo, se encuentran escondidos monolitos de piedra misteriosos. Un grupo de entusiastas dirigidos por el escritor e historiador Georgi Sidorov organizaron en 2014 una expedición para explorar y capturar los edificios de piedra que se encuentran en las montañas de la región de Kemerovo, en un lugar llamado Montaña Shoria. A primera vista puede parecer que se trata de una gran formación natural, resultado de glaciares en movimiento, la actividad sísmica y a la propia intemperie. Pero si la naturaleza puede crear una piedra tan suave, ladrillos como cantos rodados, ¿puede la naturaleza crearlos y mantenerlos juntos en ángulo recto y, por ejemplo, construir un corredor o incluso construir una pared entera? ¿No es la mampostería de la montaña Shori fruto del esfuerzo humano o de alguien más? El jefe de la expedición, Georgi Sidorov, está convencido. Nos encontramos con megalitos. Son antiguas estructuras de piedra de bloques enteros o procesados. El más famoso monumento megalítico puede ser el Stonehenge británico. El megalito, considerado el mayor complejo de piedra, es el de Carnac, con C, en el noroeste de Francia. Más de 3 millones de bloques de piedra, llamados menhires, pegadas verticalmente en el suelo. ¿Por qué un antiguo pueblo comenzó a gastar tanta energía sin necesidad? ¿Qué propósitos esconden aún los menhires? Los megalitos se encuentran en diferentes partes del mundo, en Europa Occidental, el Cáucaso, el Lejano Oriente, África, Australia y América. Otro enigma es una sorprendente similitud de las estructuras localizadas a miles de kilómetros de distancia el uno del otro, como si fuesen erigidos por una sola civilización que alguna vez habitó la Tierra. A lo largo de la costa del Mar Negro se hallan miles de edificios de piedra de estas características. La incógnita sobre las tecnologías con las que se construyeron permanecen aún abierta. Incluso para la ingeniería moderna significa elevar múltiples toneladas en monolitos de piedra, por no mencionar el montaje de los bloques de piedra tan cerca que incluso, al igual que otras construcciones similares de América, Egipto y otros lugares del planeta, una hoja no cabe entre ellos. En el corazón de los dólmenes podemos ver los mismos bloques de piedra, como la montaña Shori, bloques de piedras torneadas, colocadas juntos con la precisión de un joyero. ¿Por qué los megalitos de la montaña Shoria llegó hasta nosotros hoy prácticamente virgen e inexplorado?
La respuesta es sencilla. La casi nula población de estos territorios, sumado a los densos bosques de Soria, un fuerte clima continental que se caracteriza por grandes fluctuaciones de temperatura bajísimas. En invierno, la temperatura es de 50 grados bajo cero. El período libre de heladas dura solo 100 días. El clima, que hoy no es proclive a fomentar una alta densidad de la población, probablemente durante el período de la construcción de estas inmensas y enigmáticas obras, las condiciones climáticas eran otras, con seguridad más cómoda para quedarse. Por desgracia, el análisis de carbono no puede especificar la fecha de construcción de las estructuras, solo el tiempo aproximado de las rocas del lugar, que son, nuevamente, millones de años. Sin embargo, las exhaustivas excavaciones en las inmediaciones del megalito debería ser posible descubrir, al menos, las herramientas de los constructores e incluso aproximarse a su periodo histórico de construcción, cosa que aún no ha dado resultado alguno. En cuanto a las ruinas y a las grandes construcciones, solo podemos adivinar la cantidad de trabajo que se requería para levantar bloques de varias toneladas de piedra. El principal misterio de los megalitos es su autoría. ¿Quiénes fueron los misteriosos constructores? ¿Qué tecnologías poseía? ¿A qué grupo antropológico pertenecen? Es posible que en las cumbres de las montañas, entre el permafrost, seremos capaces de encontrar los restos momificados de los pueblos antiguos, como el famoso RDI, que se encuentra en las montañas de los Alpes. Un análisis genético mostró que entre todos los austríacos modernos vive un gran número de parientes de Otzi. Quizás será posible encontrar los restos de constructores antiguos y podremos establecer su conexión genética con los habitantes modernos de Rusia. A 700 kilómetros al sur de los megalitos se encuentra la meseta de Ukok, situada en la misma frontera de 4 estados, Rusia, China, Kazajstán y Mongolia. Fue en esta área donde se halló una momia de una mujer de noble cuna y apodada la princesa de Ukok. Después de examinar los restos, los arqueólogos llegaron a la conclusión de que la princesa tenía el pelo rubio y pertenecía al tipo antropológico europeo. Así es como, según los científicos, podría verse el contexto de la especie o raza. Y eso no es todo. Numerosas momias que datan del segundo milenio antes de Cristo se han encontrado en el territorio del norte de China. Se distinguen por un cabello largo y trenzado de un tono rojo o marrón claro. La belleza de la llamada Lulantarim, una de las momias más antiguas del mundo, es indescriptible. Son los restos de una mujer joven de la raza europea. Tenía una altura impresionante para ese momento histórico, 1,80 m, y hebras de cabello rubio. Todos estos hechos históricos prueban que en el período premongólico, la población de Siberia y en parte China era principalmente similar a la europea. En consecuencia, los constructores de megalitos muy probablemente eran europeos rubios y tal vez los antepasados de los eslavos modernos. Los científicos han sabido de las actividades de los pueblos en la antigua Asia desde tiempos inmemoriales. Los antiguos libros hindúes llamados Vedas se refieren a los arrianos que vinieron del norte. Tribus rubias vivían en el territorio de la actual zona sur de Siberia, Mongolia y en el norte. La teoría de la conexión entre los eslavos y la antigua civilización védica india se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Las causas son muchas. El lenguaje sorprendente del skotsko-ruskogo y el sánscrito y numerosos ríos rusos con nombres indios. En los Vedas describen los terrenos como aquellos sobre los que el sol brilla solo la mitad del año. Los hallazgos arqueológicos de los tiempos modernos confirman esta teoría. En los años 20 del siglo pasado, una expedición dirigida por el académico Alexander Barchenko, de quien ya hemos hablado anteriormente en un video de este canal, partió hacia la península de Kola. El objetivo de la expedición era descubrir la razón de la extraña enfermedad de los indígenas, la llamada medida o psicosis polar. La expedición se llevó a cabo bajo el patrocinio de Félix Dersirsky, de quien también hemos hablado. En la tundra desierta, miembros de la expedición encontraron labradas placas geométricamente perfectas, columnas blancas y otras huellas de una civilización desconocida. Los resultados de la expedición fueron clasificados inmediatamente. En 1937, Alexander Barchenko fue arrestado y luego fusilado con el resto de su equipo.
En 1997, una expedición encabezada por el doctor en filosofía, Valery Deming, se estableció en la península de Kola, siguiendo las huellas de Barchenko. A una altitud de unos 500 metros sobre el nivel del mar, se encontró un complejo de estructuras megalíticas, paneles de mampostería religiosas con runas y trazas de procesamiento hechos por el hombre. Además de otros descubrimientos en la ladera de la montaña no lejos de los megalitos Kola, se encuentra una imagen a medio crecer de un tridente de 400 metros, un signo similar, aunque en forma de miniatura, podemos encontrar en la montaña Soria. ¿Significa esto que los autores de los megalitos de la península de Kola y Soria son representantes de una civilización desconocida? El jefe de la expedición a Gornaya Soria, Georgi Sidorov, recopiló todos los datos de su vida sobre el patrimonio de las civilizaciones más antiguas. Escribió muchos libros sobre la historia y las tradiciones de los arios, que han sobrevivido hasta la actualidad en forma de leyendas y mitos. Como resultado de su investigación, llegó a la conclusión de que el hogar ancestral de los eslavos se encuentra por encima del círculo polar ártico, en el continente desaparecido Hiperbórea Árctida, o como se le llamaba por los antiguos griegos. Memoria de una antigua tierra mágica que explica el origen de la humanidad y de la antigua civilización de la Hiperbórea legendaria, patria original de los arios. La temperatura en el continente fluctuaba entre los 25 a 30 grados Celsius. Las aguas costeras se calentaban a 22 grados. En estos valles crecían palmeras, frutos tropicales maduros. El bienestar de los habitantes de Ártica se vio perturbado por una catástrofe mundial que inundó el continente y cambió el clima del mundo. Después de eso, los antiguos arios migraron hacia el sur, estableciéndose gradualmente en el centro de Siberia, en relación con el enfriamiento continuo, y finalmente se asentaron en el territorio de la India e Irán modernos. La teoría del Ártico no es reconocida por los ortodoxos. Hasta la fecha no hay evidencia irrefutable para apoyarla. Sin embargo, en su contexto, la lucha por la información sobre la plataforma ártica que se desarrolló en los últimos años adquiere nuevos significados. Tal vez bajo el hielo no solo se ocultan depósitos de petróleo, sino los restos de las civilizaciones más antiguas, cuyo nivel de desarrollo podría exceder el nivel moderno actual. Y quien posee el Ártico ahora disfrutará el derecho prioritario de estudiarlos en el futuro. Sin embargo, hasta hoy, la investigación en el Ártico es un proceso increíblemente difícil y es virtualmente irrealizable para la arqueología moderna. Por lo tanto, hasta la confirmación final o la refutación de la teoría del Ártico, es probable que pasen muchas más generaciones. Y quizás en el futuro, los megalitos de la montaña Soria nos ayudarán a abrir al menos una pequeña parte de la misteriosa historia de nuestra Tierra. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.